Fue en una pequeña escuela secundaria de las afueras de Harare, en Zimbabue. 60 niños vieron posarse esos dos ovnis de los que salieron dos seres. Todavía recuerdo la forma en que una niña me describió la escena. Dijo que aquellos seres andaban a saltos sobre la hierba y se dirigían hacia ellos. Buenas noches, bienvenidos a este programa número 53 de la Cápsula del Tiempo. Ángeles, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Estamos aquí ya otro día más. Que, bueno, hoy yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? El que vamos a tratar. Yo siempre digo lo mismo, pero es que, claro, será porque me gustan los temas ufológicos. ¿Y no será que si no nos parece interesante no hablaríamos de ello? También. Sí, bueno, a lo mejor lo puedes elegir tú el tema y no me gusta. Y te digo, no tengo más remedio, ¿verdad? ¿Me vas a volver a recordar el podcast de los gnomos? El de los gnomos, sobre todo, fue un poquito, pero bueno, bien. Bueno, escuchar el podcast de los gnomos, porque está, para mi gusto, ese sí que es un podcast interesante. Se disfruta, si lo escuchas, se disfruta. Bueno, pues eso, podcast número 53. Encantadísimos de estar aquí durante 53 programas ya, que no lo iba a decir el primer día que empezamos con esto. Y bueno, antes de meternos en harina, como siempre, nuestras vías de contacto, el podcast de la cápsula, @gmail.com, nuestra cuenta de Twitter, @cápsulala, y nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, y nos podéis escuchar en YouTube. Así que hoy, después de consultar la lista de temas pendientes por hacer, pues nos hemos decidido por hablar de los avistamientos de la escuela Ariel en Zimbabue. Nos vamos a Rugua. Nos vamos a Rugua. No vamos a arrugar, como nos salga bien el podcast. Pues es en Zimbabue, como has dicho tú, muy bien. Sí, de esos casos que hay muchísimos testigos y que... Bueno, hay 62 testigos. 62 testigos. Y que ha dado la vuelta al mundo. Sí, en su momento. Porque... Informativos. Bueno, y hasta hace no mucho también. Pero bueno, sí, vamos a ir hablando de ello. Yo creo que los casos de ovnis, en plan así como de los remember, como digo yo, empiezan a siempre como que reaparecen de nuevo. Se dice, por ejemplo, el que comentamos que el último, Varginha. El de Varginha de Brasil, también era como un poco remember, que era... Sí, pero yo creo luego... que son casos tan interesantes que no podemos dejar que se queden ahí muertos en lo que es el tiempo, ¿no? Y que encima a nosotros nos sirve para tener contenido, con lo cual... No, pues no, sabes que no, si no nos gusta, ¿no? No lo tratamos, porque... No, eso por supuesto. No perdamos el tiempo. Eso por supuesto. Nos aburrimos. Bueno, ¿esto pasó? Bueno, sí, se pasó en la escuela Ariel, se llamaba la escuela Ariel. Y yo creo que sí que es posiblemente el contacto ovni que más testigos ha tenido, como hemos dicho, y bueno, y que pueda ser que verifique que es realmente cierto. Eso... Bueno, los testigos es verdad que en muchos casos de abducciones, de avistamientos y tal, en muchos casos se les da una importancia un poco relativa, pero en este caso, no solo por los testigos, sino por los profesionales que entrevistan a esos testigos. Yo creo que el papel del testigo tiene una importancia... muy importante. Una importancia muy importante. Claro, sí. Es que ¿para qué? Es muy sí. Va a ser muy importante. Bueno, cuéntanos. Bueno, mira. Ocurrió el 18 de septiembre de 1994, aproximadamente sobre las 10 de la mañana, y fue, como hemos dicho, en el colegio Ariel, en Rugua, Zimbabue. Fueron 62 niños, se encontraban jugando en el patio del colegio
Y de pronto los niños se dieron cuenta de que 3 o 4 esferas plateadas estaban volando en el cielo sobre la escuela. Bueno, quedaros con el detalle de las esferas plateadas. Y es que es más, es que ahora, un poquito hablando de las esferas, es que es lo que ahora se ve, sobre todo la gente que dice que ve y que hay fotografías, son esferas. Entonces, bueno... Es que la NASA... bueno, sí, el otro claro. día, como hablamos en el podcast anterior, acaba de reconocer que aquello que está viendo y que no sabe qué son esferas plateadas. Sí. Esa grabación de Oriente Medio en la que se ve perfectamente y que la pone la propia NASA, es decir, que es que no lo decimos nosotros. O sea que bueno. Las esferas desaparecieron en un estallido de luz y reaparecieron en otra parte del cielo. Este hecho ocurrió, según contaron los niños, 3 veces y luego las nuevas esferas empezaron a descender acercándose a la escuela. Una de ellas, una de las esferas, ¿Sí? descendió hasta un grupo de árboles ubicado a 100 metros del lugar en el que se encontraban ellos y se mantuvo suspendida en el aire por unos minutos. Tú fíjate, ver una cosa así siendo niño. Ya, bueno, y yo ahora Por eso te digo, claro. Me encantaría. O sea, por eso te digo. Bueno, hoy lo has dicho muy pronto. Pues mira, luego, claro, hasta allí fue Cynthia Hinn. Cynthia Hinn es una de las más importantes investigadoras del tema ovni extraterrestre en Sudáfrica. Sí. Y también fue el notable psiquiatra norteamericano John Mack. John Mack, que para quien no lo conozca, que probablemente pues sea bastante gente, pese a lo importante del personaje. Fue un psiquiatra estadounidense, fue escritor, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, premio Pulitzer en la categoría de biografía, investigador súper destacado, escritor sobre experiencias de abducción y además, pues bueno, fue como un defensor sobre todo en cuanto a la eliminación de armamento nuclear, ecologista y básicamente a principios de los 90 Mack comenzó un estudio que duró más de una década entre 200 hombres y mujeres que habían informado sobre experiencias recurrentes de abducción extraterrestre. Inicialmente lo que sospechó fue que estas personas eran enfermos mentales, pero observó que es que no encontró ningún tipo de patología evidente, ¿no? Tras las entrevistas y tras las pruebas que se le hicieron. Entonces, pues bueno, digamos que entonces se despertó su interés por el tema un poco ufológico y fue a partir de aquí cuando empezó a investigar más en profundidad el fenómeno de las abducciones, del cual tiene muchos libros publicados, tiene un montón de estudios y incluso en el año 1993 le fue concedido el premio Nobel de Psicología. Es decir, es que este hombre, es más, tuvo problemas por tratar ese tipo de temas y darle realmente párvulo a esta gente, a gente que dice que ha sido abducida, y ver que realmente estaban contando la verdad. Tuvo problemas como era profesor de Harvard, como suele pasar. Pues con sus compañeros quisieron también que se desvinculara un poco de ese tema y sí. Por lo tanto él como que no quería y eso fue que estaban ahí para echarle también un poco de Harvard, de su iba a decir para echarle un poco de mierda, pero no, no directamente, no, le querían echar ya directamente. Y él, aún así, estaba todavía con el proceso de que si le echaban o no le echaban, cogió el caso este de... Sí, cuando se enteró de esto, vino aquí y es John Mack junto a Cynthia Hinn las que hacen las entrevistas de las que ahora os vamos a contar. Decir que 10 años después de esto, que también fue una cosa, no hemos querido focalizar mucho en esto, pero 10 años después de esto, John Mack es atropellado por un conductor ebrio presuntamente y muere a consecuencia de este atropello. Ya, qué casualidad. Mucha teoría, efectivamente, muchas teorías de la conspiración sobre esto y sobre las causas reales de la muerte de John Mack. Bueno, pues eso, yo como todas las cosas, yo siempre que soy muy conspiranoica a lo mejor, pero sí que es verdad que bueno, pues no casualmente, es que bueno, con él fue también la investigadora Cynthia Hinn. Cynthia llegó antes que él, llegó el 20 de septiembre, 4 días después del suceso, y fue acompañada por un equipo de la televisión de la BBC también. Sí.
Y bueno, la investigadora Cynthia Hinds se comunicó con el director de la escuela para pedirle que los niños dibujaran, eso por teléfono. Antes de ir la mujer, pues dijo, mira, se comunicó con el director y le dijo que dibujaran los niños lo que habían visto. Lo que habían visto. Entonces, bueno, pues los dibujos se pueden ver en internet, en diferentes sitios de Google. Podéis observar los dibujos, que son bastante todos muy parecidos. Hay alguno que a lo mejor le ha hecho imaginación, porque claro, dicen de una nave que es que claro, se parece a una serie que había en esos momentos. Vamos a tener en cuenta una cosa que es yo creo que una de las premisas fundamentales para un poco tener una visión un poco global de lo que es este tema. Hablamos de 62 niños que son niños, no sé si, como has comentado tú antes, entre 5 y 12 años. No lo he comentado, pero sí, tenía entre 5 y 12 años. Bueno, niños al fin y al cabo. Claro, a la hora de dibujar una cosa que tú has visto, es decir, yo veo algo y a mí al rato a lo mejor de haberlo visto, y si encima es una cosa que me impresiona, a lo mejor hasta me cuesta sacar detalles. Hay quien dice, y ahora lo vamos a contar, que claro, que es que hay algún dibujo que no se parece, que hay algún dibujo que se asemeja más a otra cosa, pero la realidad es que la mayoría de los dibujos coinciden entre ellos. Sí. O sea que bueno. Entonces, pues es una cosa que yo creo que hay que un poco subrayar, ¿no? Es decir, estamos hablando de niños y de que, claro, la memoria visual que puedas tener, una cosa que encima te está impresionando cuando lo ves a esas edades, pues... Bueno, también hay que reconocer que todo fue como muy reciente cuando esta mujer, Cynthia, cuando Cynthia le dijo al director que dibujaran lo que habían visto estos niños, pues eso pasó un viernes. El lunes, pues el director pues ya le oye, pues dibujadme lo que habéis visto, pues tal. Entonces que bueno, que yo creo que lo tenían bastante reciente. Lo único que, bueno, un niño, no sé qué, bueno, puede tener una capacidad de hecho, más de poder recordar, o a lo mejor por el trauma que le ocasionó, porque claro, ya lo vamos a hablar ahora un poco todo eso. Claro, entonces, es que además, pues lo que tú dices, esto pasó un viernes y parece ser que el lunes el revuelo en la escuela fue máximo, porque empezaron a llamar padres de niños diciendo, oye, mira, ¿qué ha pasado aquí? Porque es que mi hijo está en casa horrorizado diciendo que es que esto es lo que ha pasado, y he hablado con los hijos de fulanito y de tal, y todos coinciden en lo mismo, es decir, que se... Bueno, pues vamos un poquito vamos por partes, porque si no luego dice que nos comenta... Dice, una colaboradora del psiquiatra cuenta su experiencia con los niños. Hablamos con varios niños pequeños que experimentaron la visita de 2 ovnis y de los 2 seres en el patio de su colegio. Una niña le comentó, fue como si flotaran sobre el pasto hacia nosotros. Comenta Dominique, que es la colaboradora, que los niños se expresaban muy bien. Eran niños muy disciplinados, poscoloniales, de diferentes razas, y comenta que John le preguntó a una niña, ¿cómo llamarías a los seres que vistes? Y la niña respondió que los llamaría extraterrestres, seres extraterrestres. O sea, la niña lo tenía claro. Para algunos niños el ovni permaneció flotando, pero para la mayoría el ovni aterrizó. Cuentan que aterrizó aproximadamente a 100 metros del patio, y un hombre pequeño de más o menos 1 metro de altura apareció sobre el ovni. El hombre tenía un rostro pálido y su cabello era largo y le colgaba por debajo de los hombros. Además dicen que su cuello era esquelético, sus ojos parecían unas pelotas de rugby y estaba vestido con un traje negro ajustado que era muy brillante. Interesante este detalle. Sí, que luego ahora veremos por qué. Algunos niños relatan que se acercaron al límite del patio, eso lo tenían prohibido, prohibido, y que ellos no querían nunca porque había culebras y cosas que ellos, pues bueno, me imagino que les asustarían, pero ellos aún así se acercaron al límite del patio para observar mejor al hombre. Este caminó por el terreno, se percató de la presencia de los niños y desapareció. Luego comentan que el mismo hombre u otro parecido a él volvió a la parte trasera del ovni. O sea que había 2, se ve que había dos seres. 2 seres. Los dos seres estaban corriendo, uno estaba corriendo entre los árboles y el otro estaba corriendo hacia la nave. Me imagino que cuando vieron a los niños, pues ya ellos no quisieron tampoco mucho quedarse por allí. Si a lo mejor se asustaron más ellos de los niños. Yo veo a 62 niños en el patio de un colegio. Yendo hacia ti, corriendo en manada. Corriendo hacia mí. Y yo te digo, si tengo una nave, me monto en la nave. Y si tengo una bici, me monto en la bici. Pues
Según las versiones de varios niños, los hombres de la nave se comunicaron mentalmente y le transmitieron un mensaje sobre la destrucción que estamos causando en el planeta. En septiembre de 1994, más de 60 niños de esta escuela de los suburbios de Harare, en Zimbabue, fueron testigos del aterrizaje de 2 objetos y vieron salir a 2 seres. 2 meses después, John y Dominique llegaron al lugar para trabajar con los niños, sus padres y los profesores, todavía sorprendidos. John, especialista en psiquiatría infantil, habló largo tiempo con los niños. Something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the Yes. air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. En referencia a este mensaje, que la verdad es que todos me han parecido interesantes, pero este mensaje sobre todo, he transcrito la conversación de John y la niña que mantuvieron en el momento. Y empiezo por lo que es la niña. Bueno, no voy a decirlo porque, dice la niña, lo que pensé fue que quizás el mundo va a terminar, que quizás ellos nos están diciendo que el mundo se va a acabar. John le responde, ¿por qué crees que ellos querrían que estemos asustados? Quizás porque no cuidamos el planeta y al aire de manera adecuada. ¿Esta idea de que no cuidamos el planeta y al aire de manera adecuada la has tenido antes o esta idea vino a ti cuando tuviste esta experiencia? Cuando tuve esta experiencia, dice ella. ¿Cómo te llegó esta idea durante la experiencia? Esto es un poco difícil. Trata de seguirme en esto. ¿Cómo es que esa idea llegó a ti cuando tuviste esta experiencia? Dice la niña, solo sentí algo horrible dentro de mí. ¿En qué momento sentiste eso? ¿Cuando vistes la nave? ¿Cuando llegaste a casa en la noche? Dice la niña, cuando llega a casa. O sea, lo pensó después. Claro, sí que... Y fue todo como una percepción que ella tuvo. Sí. Como si de alguna forma se hubieran tratado de comentar este mensaje. Sigue preguntando John. ¿Tuviste ese horrible sentimiento cuando llegaste a casa? La niña dice, sí. Cuéntame más sobre este sentimiento, ¿cómo era? Dice ella, era como si todos los árboles del mundo se cayeran. No había aire y la gente moría. John le dice, ¿y esos pensamientos los tenías antes de esa experiencia? Y la niña dice, no. ¿No? ¿Y cómo fue que esos pensamientos llegaron a ti? ¿Vinieron de la nave o de qué? Y la niña dice, vinieron del hombre. John insiste, ¿del hombre? ¿Y el hombre te dijo esas cosas? ¿Cómo te transmitió esas ideas? La niña dice, él nunca dijo nada, era su cara, sus ojos. John vuelve a preguntar, ¿qué es lo que tú percibías en esos ojos? Y la niña contesta, él estaba interesado. La verdad es que si eso ha sido así, o sea, solo de imaginarme se me pone la piel de gallina que de forma telepática te transmitan ese tipo de mensaje y sobre todo escucharlo de la voz de una niña de como máximo 12 años. De máximo 12 años y ya no es solo eso, sino que es impresionante y yo os animo a que lo veáis, que nosotros lo hemos visto y nos ha impresionado, ver la mirada de esa niña y de otros muchos niños cuando son entrevistados. Sí, se ve claramente una mirada limpia e inocente. Sí, absolutamente. Es que para ellos que no solamente algunos se emocionaron, pero es que otros se quedaron traumatizados. O sea, que no es como que... Sí. A ver, es que me resulta... La verdad es que un niño, porque me ha resultado gracioso, porque seguro que era chiquitín, un niño pequeño, africano, dice que contó que estaba asustado, se lo dijo a los profesores cuando les vio, porque pensaba que se los iban a comer los tocolosíes o demonios africanos. Esas son leyendas que hay en África, como nosotros aquí el coco, sí. O la bruja. Sí, el coco. Allí claro. Eran los tocolosíes. Tocolosíes, y el niño pensaba que se lo iban a comer. Pobrecito, pues ya África, pues a lo mejor un niño de 5 años. Es que claro... O sea, que era... ¡Qué susto! Es que hemos dicho antes que como no había ningún profesor, estaban todos reunidos, precisamente ese día estaban todos reunidos. Entonces, claro,
Luego, según las investigaciones de John, el episodio no duró más de 15 minutos. Y bueno, pues también hay un testimonio de un profesor que cuenta, dice, vinieron corriendo presas del pánico. Incluso si lo hubiésemos ensayado no podrían correr todos juntos de esa manera. Incluso si lo hubiéramos ensayado varias veces. O sea que... Sí, que solo el miedo te hace ponerte de acuerdo. En esos momentos todo el mundo sabía dónde tenía que correr, hacia la escuela. En según qué momentos. Eso nunca había pasado, porque claro, los niños lo que quieren es estar en el patio normalmente. Jamás los niños habrían corrido hacia el aula. O sea que bueno, en fin. Bueno, claro, aquí tenemos, por una parte... disculpa sí. Ya, por último, que se me había quedado aquí un poquito colgado. Es que, claro, el equipo de Cynthia, pues fueron, pues eso, con sus maquinarias, y no encontró rastro de radiación en la zona. Sí, tiene sus mediciones. Sí, mediciones y nada. Y ni siquiera rastros de que hubiera, porque hay una zona de juncos y por lo visto estaba todo como perfecto y todo tal. Sí. O sea que bueno. Hay quien decía que, claro, que el hecho de que las hierbas o esos juncos de los que tú hablas estuvieran intactos ya es una prueba irrefutable de que no pasó nada. Es decir, bueno, pues, eso es una bobada, porque cada uno se apoya lo que quiere para las esferas esas pueden ser perfectamente ni que se hayan posado en el suelo. Claro. O sea, que nosotros tenemos una visión de lo que es nuestro mundo. Bueno, pero hay una persona que dice, y esto, pues bueno, nosotros comentamos, ponemos los datos ahí encima de la mesa, ¿no? Como aquel que dice, y ya pues que cada uno valore. La principal teoría que dice que esto fue falso nos la trae un doctor en psicología cognitiva de la Universidad de París que se llama Gilles Fernández. Bueno, esta persona tiene un blog que se llama Escépticos contra platillos volantes, y en este blog publica su estudio particular en el que explica un poco los motivos por los cuales él cree que todo esto fue falso y que, pues quizá para a lo mejor algún cierto tipo de personas pues puede arrojar algo de luz. Bueno, para ello Gilles Fernández se centra en el perfil de los investigadores. Entonces, sobre Cynthia Hind, analizando un poco su perfil, podemos ver que esta mujer fue representante en Zimbabue de la organización MUFON, que MUFON significa Mutual UFO Network. Es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que investiga, pues esto, avistamientos ovni, y pues esta mujer llegó a ocupar la representación de MUFON en todo África, ¿vale? En el año 1981, y estuvo en este cargo hasta que murió. Escribió varios libros sobre ovnis, artículos en revistas de temática ufológica, y claro, precisamente por esto Gilles Fernández la cataloga como ufóloga. Ya, con un poco con desprecio, ¿no? Sí, ya. Ahí como con cierto... Bueno, yo que soy muy de analizar el tonito cuando leo, ¿sabes? Sí, es como ufóloga. Lo dejó ahí un poquito caer, como diciendo, bueno, mira, sí. ¿qué vamos a esperar? Sí, de hecho, él en su blog lo pone textualmente y dice: es por tanto una ufóloga que se presentó en Ruwa con un sesgo dirigido a que lo que allí había ocurrido había sido un avistamiento ovni. Es que, claro, según como lo mires, a mí que una ufóloga vaya a investigar un avistamiento ovni, pues no me sorprende. Al igual que tampoco me sorprende que, en este caso, Gilles Fernández, que es escéptico, no fuera a investigarlo, pues tampoco me sorprende. No me podía haber ido, nunca se sabe. Claro, pero como es escéptico, ya, lo normal es que no vaya. Pero para criticar esto... Entonces, pues bueno, con respecto a ese supuesto sesgo, tanto de Cynthia Hind como de John Mack, ahora vamos a dar datos más concretos para que, pues como hemos dicho antes, cada uno que valore. Sobre John Mack, ya hemos comentado un poco quién fue John Mack. Bueno, él dice que fue un destacado activista antinuclear y ecologista, y le parece curioso el hecho de que durante las entrevistas de los niños con John Mack surgen temas relacionados con la ecología, mientras que nada de eso aparece en las entrevistas de esos mismos niños con Cynthia. Vaya. Es decir, con John salen unos temas, pero con Cynthia no. Pues eran 62 niños, o sea que tampoco, a ver, algunos se tenían que repartir. Casualmente a lo mejor podría haber pasado así, ¿por qué no? Sí, bueno, pero bueno, en fin. Este hombre dice esto, ya, tenemos que contarlo. Sí. Y de hecho, vamos a ver, no me parece tampoco una tontería lo que dice. Lo que pasa es que, bueno, ahora iremos un poco desgranándolo todo. También pone en duda la validez de las afirmaciones que hacen los niños, porque, bueno, al parecer, pues existen una serie de protocolos realizados por psicólogos, por criminólogos, que lo que hacen es darte una serie de recomendaciones para evitar condicionar la respuesta del niño a través de la acción del entrevistador, ¿vale? Es decir, para que tú no le guíes, para que el niño diga lo que tú quieres que el niño diga. Sí, que un profesor de psiquiatría de Harvard que no tiene ni idea cómo tiene que preguntar a los niños. Claro, además que estaba, como hemos dicho, estaba como
especializado en niños. O sea que... Sí, claro. Bueno, entre estas recomendaciones pues están el hecho de realizar entrevistas de manera individual, que el entrevistador le pida al testigo que trate de recordar los hechos y que nunca debe interrumpirlo durante la declaración. En este caso, pues las entrevistas realizadas por Cynthia, en algunos casos distan bastante de esos protocolos. Se puede ver que los niños pues han sido entrevistados en grupos de 5, incluso de 6, y que además se encontraban presentes en las charlas previas que Cynthia mantenía con los adultos y en las cuales hablaban sobre los dibujos que los niños habían realizado. ¿Vale? Esto, pues bueno, no debe de ser, no se ajusta al protocolo, a los estándares de las entrevistas. Bueno, Cynthia a lo mejor tampoco era profesional, claro, la mujer pues era ufóloga simplemente. Claro, pues según esto, Giles Fernández dice que esto tiene como consecuencia que los niños que escucharon lo que estaban diciendo sus compañeros y además los adultos, pues que pudieran haberse visto influenciados por estas afirmaciones, ¿vale? Además dice que incluso los niños que no hubieran visto nada, incluso se lo podrían haber inventado, ¿no? Se podrían haber inventado una historia acorde con la de sus compañeros, un poco por sentirse partícipes del juego, ¿no? Por sentirse parte del grupo y no sentirse un poco excluidos, por así decirlo. Al parecer, pues bueno, también parece que Cynthia que les interrumpe de vez en cuando y que impide esa narrativa consistente o quizás un poco más espontánea por parte del niño. Hombre, es que yo te digo una cosa, un niño sí tiene que ser también muy listo, muy espabilado para que te pueda explicar algo como, a ver, ¿qué has visto? Y que él mismo te pueda explicar todo. Yo creo que no va a desarrollar tanto. A ver, si tiene un niño, depende de la edad, claro, habrá con 12 años pueda ser, claro. Pero con 12 años sí, pero si es un niño de 7, 8 años, el poder de redacción o el poder de poder incluso acordarse, claro, ayudarle, ¿pero qué era? ¿Blanco, negro? Sí. Eso ya es un poco manipularle, pues no sé, yo no lo entiendo. Bueno, también Cynthia comenta que los niños no estuvieron en ningún momento influenciados por ningún estímulo externo, ninguna serie de televisión. Pero, y aquí es una de las cosas a las que se agarra Giles Fernández, como hemos comentado antes, ¿no? De los dibujos, que sí, la mayoría coinciden, nave. Pues Giles Fernández se centra en el único caso que no coincide, ¿vale? De los dibujos de los niños, que es uno de los dibujos en concreto que se parece mucho a un platillo que por entonces aparecía en una serie que se llamaba Los Invasores. Ya, sí, es el que he comentado yo, que claro. Justamente un niño, bueno, pues mira. Hemos buscado tanto el dibujo del niño como el platillo de la serie, las cosas como son, sí. Se parece un huevo. Sí, se parece. No, se parece. Se parece. Otra cosa es si el hecho de que uno de los dibujos se parezca echa por tierra el caso entero, ¿no? Que en mi opinión pues es una cosa como bastante anecdótica, desde luego. La verdad. Bueno, más cosas, a ver. Giles Fernández toma como muestra algunas de las declaraciones de los niños en las que supuestamente, y aquí decimos supuestamente porque hemos buscado esas entrevistas en concreto y no las hemos encontrado, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Supuestamente alguna de ellas dice que cuando vieron a estos seres, a uno de ellos en concreto, uno de los niños dice que pensó que podía ser un trabajador del campo, pero que su pelo no era negro y rizado como el tipo de pelo que solía tener la gente allí, sino que parecía el pelo de un hippie. Bueno, eso es lo que dice un niño. Bueno, a lo mejor no se lleva por allí. Sí, claro, pues me parece un dato bastante que sí, pues si él sabía que normalmente cuando son paisanos, entre comillas, por allí son todos parecidos. Que más o menos se conocen, saben un poco. Me parece un dato importante y me parece que lo ha dicho. El dato más importante viene ahora, que para mí es, yo creo que quizá el dato que más te puede hacer dudar de esto, ¿no? Porque en mi opinión, hasta este momento, pues bueno, no hay mucho más allá. Pasa una cosa, y es que en el año 2008, en una página de Facebook que hablaba de este caso, se manifiesta Sally Cristófaro. Sally Cristófaro fue una de las niñas, una de las 62 niños y niñas que vieron todo aquello. Entonces escribe un texto en esta página de Facebook y dice lo siguiente, y este es el principal argumento de Giles Fernández. Ella dice: yo ya no sé qué creer. Escuché que Lizel y otro tipo cuyo nombre no recuerdo confesaron haber mentido para salir en televisión, y mi hermana y yo, que estábamos allí, mirábamos y preguntábamos 100 veces hacia dónde deberíamos estar mirando y no pudimos ver nada.
Aparte del hecho de que donde todos estaban apuntando con el dedo, se entiende, era un lugar situado a millas de distancia. ¿Cómo diablos alguien es capaz de ver con esos detalles, incluso en el caso de que realmente algo hubiera aterrizado allí? No era miope la chica, ¿no? En su momento, porque a lo mejor es que no veía muy Pues bien. no lo sé. Porque claro, yo de cerca veo fatal. O sea, que yo de lejos a lo mejor... Pero sigue, dice, durante muchos años creí, porque pensé que algo de verdad tendría que haber en eso si toda la escuela fue corriendo a verlo. Las noticias se difunden rápido, pero no tan rápido. Esto no es un ataque personal a Liesl. Si lo viste y no dijiste que no lo habías visto, lo siento mucho. Esto es lo que escribe esta chica en Facebook. Entonces, claro, para Giles Fernández, pues esto es como decir, que es que ahora ya tenemos un testigo bueno, en fin. que ha pasado los años y ahora se desdice de lo que... Yo ahora me creo mucho la desinformación. Entonces, en ese caso, habrá tanta desinformación como la que ahora hay cuando se ven las esferas que la NASA ha dicho que son extraterrestres. Efectivamente. Bueno. Y con respecto a John Mack, lo que dice Fernández es que, dice, como buen psiquiatra es conocedor de la mente humana y maneja como nadie el sesgo de aquiescencia o tendencia a responder con un sí. Según este sesgo, que es más patente en niños, se tiene una tendencia a seguir una línea argumental que les es marcada, antes de forzar la salida de la misma con un no, ya que eso requiere más esfuerzo y capacidad de argumentarlo. Por eso, a un niño nunca hay que interrumpirle en una declaración y mucho menos pedirle que imagine algo. Y es que Mac le pedía a la niña en la entrevista que imaginase cuál sería la razón por la que esos seres podrían estar visitándonos, o le pregunta cómo se comunicó con el ser. Este tipo de preguntas fuerza al niño a responder con una fantasía inventada que vaya en la línea de lo que cree que espera el entrevistador que responda. Bueno, eso me parece... Vamos, no me parece ni medio normal. Yo creo que ese hombre algo tenía contra Mac. Pues hombre, yo he encontrado, ahora que dices eso, yo creo que John Mack a lo mejor tenía un Nobel, y es que Giles Fernández no lo tenía. Debe ser alguna cosa de esas, la rabia. Podría ser. En fin, bueno. Bueno, comentábamos antes lo famoso de este caso, ¿no? Pues bueno, la trascendencia que ha tenido en muchos medios de comunicación entonces y tal. Y hablaron de este caso en el podcast de Joe Rogan, que seguro que muchos de vosotros conocéis, podcast archiconocido. Y la verdad es que era muy curioso, porque al igual que Giles Fernández, como hemos comentado, pues... ataca, ¿no?, por decirlo de alguna manera, un poco sobre los testimonios de los niños, pues en el podcast de Joe Rogan uno de los asuntos que más tratan es la sensación de veracidad de estos mismos testimonios. Y pues evidentemente la teoría de Giles Fernández imagino que tendrá sus seguidores, ¿no?, sus detractores, pues como todo. En mi opinión tiene un fallo importante, y es que todo lo que trata de desacreditar realmente es posterior al avistamiento. Es decir, las entrevistas que se hacen a los niños no están hechas según los protocolos establecidos. Bueno, vale. John Mack dirige la respuesta de los niños para que digan lo que les interesa. Bien. Han hablado del avistamiento con los padres estando los niños delante y que una de las alumnas dijo en Facebook que en realidad no lo vio. Bueno, a ver, todo esto está bien, ¿no? Quiero decir, te puede dar que pensar incluso. También todo esto puede sesgar la opinión de alguien que únicamente haya leído este blog de Giles Fernández y que no tenga el total de la información del caso, porque de lo que se habla es que la inmensa mayoría de los testimonios de los niños y de los dibujos de los niños coinciden. No. Pero claro, Giles Fernández se centra casualmente en el dibujo que se parece a la nave que sale en la tele, y parece que todos los demás dibujos de los niños los está obviando. Siempre tiene que haber alguien que tenga que, pues eso, desprestigiar las opiniones de los demás, o sea, y en este caso de los niños. Sí. Pues bueno, es más fácil todavía. Pero es que es lo que decíamos antes, ¿eh? O sea, los testimonios en vídeo de estos niños, yo os invito a que los veáis. Sí, sí. Uh-huh. Hay algunos que son, de verdad, sobrecogedores, y yo no me puedo explicar cómo un solo niño podría actuar de esa forma, pero... no me quiero imaginar cuando son decenas de niños los que se comportan así. O sea, solo tenéis que ver la expresión, la mirada de esos niños para saber que esos niños no están mintiendo. No están mintiendo, no están actuando. Yo creo que eso
es difícil de interpretar de esa manera para un adulto, ya no digamos para un niño. Pero bueno, otra cosa muy curiosa que tiene este caso, y es que esto es una cosa que no se ha hablado demasiado quizás, y es que se da la circunstancia de que, pues bueno, buscando un poco noticias en periódicos y demás, existen muchos testimonios de personas que dijeron haber visto ovnis en los días y en las semanas previas a este suceso. Uh-huh. Y no solamente en Zimbabue, sino que en toda la zona de África, de Sudáfrica, en Botswana, se reportaron avistamientos de luces muy brillantes en el cielo. En algunos casos, objetos con forma de platillo, pero también hay testimonios que hablan de esferas metálicas. O sea, no solo lo vieron los niños de este colegio, no solo lo ha visto la NASA, por si a alguien no le parece suficiente testigo, que también fue vista por mucha gente. Pero también los astrónomos de allí, en el momento ese, dijeron que era una lluvia de meteoros, o de meteoritos, mejor dicho, bueno. Sí, bueno, da igual, quiero decir. Pero que vamos, que siempre tienen alguna... Si no lo ven ellos, no es normal que lo vean a nadie, entonces, bueno. Hombre, yo no sé si un platillo se puede confundir con un meteorito o una esfera. Pues te ponen la duda. Pero bueno, claro, si a ti te dicen una persona que sea un científico te dice que no es posible, que es un meteorito, pues tú tienes que decir, pues mira, pues vale, pues al final pues no me creen. Por lo que tú digas. Pero hay un testimonio muy, muy curioso, y es que, como te has comentado antes, Ángeles, que es que los niños dijeron haber visto a dos seres que estaban en las inmediaciones de esta nave y que iban vestidos de negro. Sí, eso fue un camionero. Y es que hay un camionero que vio esto mismo. Claro, eso anteriormente. Sí. Anteriormente, a este caso de anteriormente hubo un camionero que tenía, pues, lo avisó a la policía, vamos a decir, local. Y sí que, vamos, que iban por la carretera dos seres. Y justo era lo mismo. Él decía con cabezas pálidas y alargadas, enormes ojos almendrados y que vestían trajes negros, relucientes y ajustados. Casualmente, mira tú. Iban marcando ahí un poco. ¿Sabes? ¿Por dónde iba este camionero? En ese momento el camionero no estaba para mirar seguramente tales cosas. Pero bueno, nunca se sabe. Pero es verdad que existen estos testimonios y que no son uno ni dos, sino que son cientos de personas las que dijeron haber visto todo esto. Con lo cual es curioso, sabiendo que todo esto es antes del avistamiento de Ruba. Bueno, después de saber ya un poco sobre la historia, seguro que mucha gente, que muchos de vosotros y de vosotras os preguntáis, bueno, pero ¿qué fue de aquellos niños? ¿No? Sí, sí. ¿Tú no te has hecho la pregunta? Pues sí, pero lo único que yo ya más o menos me lo sé. Pues no, has hablado con ellos. Es verdad que, claro, yo al principio dije, esto pasó en el 94, han pasado 27 años, ¿no? Uh-huh. Yo muchas veces he comentado aquella experiencia, yo la llamo ovni, no sé realmente qué fue, pero fue hace más de 24 años. Yo ha pasado mucho más tiempo y sigo pensando y lo sigo recordando tal y como lo viví entonces. Y fue una experiencia que duró 3 segundos, o sea, fue una cosa así. Entonces yo me preguntaba también cómo el paso del tiempo a lo mejor ha modelado esos recuerdos, ¿no? Porque en mi caso no fue así. O si incluso esa experiencia, pues si les ha servido de algo en la vida, que a mí no me sirvió de nada, la verdad. Y el caso es que tenemos testimonios de algunos de esos niños, y tenemos esos testimonios porque hay un director de cine que se llama Randall Nickerson, que en su momento pues se entera de lo que pasa en esta escuela de Ruba y le parece interesante, decide hacer un documental sobre el caso. Ese documental se llama Ariel Phenomenon, el fenómeno de Ariel, es del año 2008 y aparecen testimonios de alumnos que fueron testigos de aquel avistamiento. Y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque podríamos pensar, sobre todo después de leer lo que dice una de las alumnas en Facebook,
pues que a lo mejor ya siendo mayores podrían, oye, pues mira, fue un engaño, o no vi lo que realmente yo pensé, no sé, reconocer que de alguna forma no fue como lo contaron. Pero es que resulta que es todo lo contrario. Que los testigos que consiguen lo vuelven a narrar todo de la misma manera, que en muchos casos cuentan cómo aquel evento marcó sus vidas desde entonces, llegando incluso a condicionar decisiones fundamentales en su vida, ¿no? Uh-huh. Y algunos de los ejemplos, que tenemos nombres incluso, serían los de Salma Siddiq o de Leslie Fields, que ambas, por lo que ellas dicen, sintieron una fuerte necesidad de ayudar a la humanidad tras aquel avistamiento y decidieron dedicar sus vidas a trabajos sociales y que pudieran servir de ayuda para otros. Es decir, no solo no se desdicen de lo que vieron aquel día, sino que de aquella experiencia encontraron un camino que recorrer. Que la vida te regala a lo mejor una vez y no se olvidan, y si no la aprovechas a lo mejor no tienes una segunda, ¿eh? A mí me pasó, no esto evidentemente, pero bueno, para mí fue muy importante y ya no sé si volveré a ver alguna cosa parecida. Pues por lo menos has visto algo, como dicen. Yo todavía, bueno, ya sabéis que todavía... Lo dijiste al principio, repítelo. Seréis los primeros en saber cuando vea algo, porque me voy a poner a grabar en el momento. Después, bueno... Y si lo digo, seguro 100% de que lo voy a... Lo que digo que lo he vivido, vamos, seguro. Bueno, no pierdas la fe, ¿eh? No, para nada, no, yo sigo mirando al cielo. No dejas de mirar al cielo, eso es muy importante. Es primordial, porque si estamos todos aquí en el ordenador, o estamos en el móvil, o estamos... Claro, ¿qué vamos a ver? Pues nada, hay que mirar, cuando salga a la calle uno, mirar al cielo, ver la luna, ver las estrellas, y ver todo lo que nos ofrece la naturaleza también, y el universo. Pues sí, y si de algo nos quedamos con la experiencia de estos niños, pues... Es que efectivamente hay que mirar al cielo, hay que mirar la naturaleza, cuidarla también. Sí. Tanto si es verdad como si no deja de ser una verdad universal, ¿no? Es decir, que tenemos que cuidar el planeta en el que vivimos. O sea que, bueno, si a Gilles Fernández le molesta, bueno, pues no pasa nada. ¿Que no lo cuide él? Oye, algún día a lo mejor tú también ganas un Nobel, Gilles. Y que bueno, encima la música que tenemos, la aventura de las plantas, que es tan bonita. Es que viene... Es que además es como viene algo... perfecto. Una canción muy bonita, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy bonita. Bueno, por eso suena en nuestro podcast, las cosas como son. Bueno, programa 53, como nos gusta decir, muchas gracias por estar ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí, siempre daremos las gracias. Como hemos dicho muchas veces... Nos ponemos siempre un poco ñoños al final del podcast. Lo único que, como decimos siempre, que bueno, lo haremos hasta que nos divierta, porque sí que es una cosa que nos divierte y a mí siempre me divierte. Bueno, pues nunca se sabe, pero por eso que espero que ellos también se diviertan, ¿no? Escuchándolo. Sí, queremos agradecer, como siempre, pues a toda la gente que nos escuches en iVoox, en Spotify y en otras plataformas, a toda la gente que nos estáis dando me gusta, que para nosotros es importante. El mejor regalo que nos podéis hacer, simplemente por saber que hay una persona que se llama fulanito que le ha gustado nuestro podcast. Sí, y a nosotros eso nos encanta. Eso es muy importante, claro que sí. Sabemos que no vamos a ser nunca un podcast conocido, no queremos serlo realmente, porque es que no vamos por ahí, vamos porque... No vamos por ahí, cambiaría mucho la cosa. Claro.
Entonces, pues bueno, sí, yo creo bueno, si veis que tiene el podcast muchos me gusta, pues algunos podéis no darle, ¿vale? Sí, cuando llegue a 100 algún día... No, bueno, aunque llegue a 20, ¿no? O 50... Venga, hombre. No, hombre, 20 son muy pocos. Como... Bueno, ni vos es que es el único sitio. Ya. Spotify no nos pueden dar me gusta. Bueno. Que nos sigan en Spotify. También es Sí, importante. seguirnos allá donde... Claro que sí. Menos por la calle. Podéis seguirnos allá donde nos veáis. A quienes estéis pasando un ratito un poquito complicado, un abrazo muy fuerte. Mucha fuerza, mucho ánimo. Nunca llueve eternamente. Y ya está. Mucho ánimo porque seguramente que se pase y ya está. Y como yo digo alguna vez, después también es bonito. Después también es bonito y tenemos que hacer el podcast del que siempre estás hablando tú últimamente. Ah, sí, bueno, bien, sí. Lo intentaremos hacer, sí, porque bueno, es algo que no nos pega mucho porque bueno, pero bien. Bueno, según tú no nos pegaba los gnomos y fue todo un éxito. Bueno. O sea que, bueno. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo.